hace vibrar a los hinchas en todo el país, acusado de un delito aberrante, pero además con la reiterancia de un delito aberrante, porque ya va a enfrentar un juicio oral. Ahora lo vamos a hablar. Martín Candalaf con esta historia. Sí, Mariano, porque de antemano pido disculpas que estoy con el celular permanentemente en la mano. Queda feo, no queda elegante, pero la información se está produciendo en este momento. ¿Y por qué digo que la información se está produciendo en este momento? Porque la causa que investiga a este hombre, a Sebastián Villacano, al delantero de Boca, está caliente en este momento. Está en su etapa, no digo definitoria, pero sí en su etapa más importante, que es la de recolección de pruebas y en la etapa de decisiones por parte de la justicia. A ver, es inminente una decisión y una información de último momento. Exactamente. Que es posible que la tengamos dentro de nuestro programa. Exactamente. Dentro de estas 2 horas que tenemos en el noticiero de A24. Con respecto al futuro, reitero, de este hombre, que es el hombre que ha llenado de goles y de alegrías a muchísima gente, pero que fuera de la cancha, por lo menos en lo que está investigando la justicia, es un desastre. Exactamente. Y lo primero que quiero mostrarles es un documento que llegó anoche a las 23:52. Es importante el horario porque da a entender la premura con la cual los abogados, el apuro que tuvieron los abogados de este hombre, de Sebastián Villa, para presentar este escrito que tenemos acá en exclusiva en el Noti de A24. Solicita exhibición de prisión y ahora vamos a explicar bien qué es una exhibición de prisión. Se presentó este documento ayer, 16 de mayo, a las 23:52 y el abogado de Sebastián Villa, Martín Apolo, presenta este escrito y dice: vengo a solicitar la exhibición de prisión de Sebastián Villacano, toda vez que no existe peligro procesal alguno que pueda obstar a su concesión. Esto es abrir el paraguas por parte de la defensa. ¿Qué es esto? Y esto se suele hacer en muchas de estas causas penales. La defensa, y lo voy a explicar en los términos absolutamente coloquiales, le pide a la justicia no lo detenga todavía porque no hay elementos para detenerlo. Si esto sigue como hasta ahora, es decir, si no cambia la calificación, si no aparece prueba mucho más importante, le pido que me prometa, entre comillas, que no lo va a detener. Hay que ver si la justicia le, entre comillas, promete, insisto, estoy usando términos muy habituales entre nosotros para entenderlo, hay que ver si la justicia le promete efectivamente o si por el contrario, y esta es la decisión que está tomando en este momento el juez de Lomas de Zamora, le dice: no, no le prometemos nada. No le puedo asegurar que no lo vayamos a detener. Es que la denuncia es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. La denuncia es muy fuerte y comenzamos a tratarla hace algunos días acá, ¿no? Sí, exactamente. Porque tiene varias aristas. No es solamente la violencia de género, como está acusado en la causa que va a juicio oral. No es solamente violencia. Esto es mucho más grave. No digo que la violencia de género sea mucho más grave, pero acá estamos hablando de un delito que cuanto menos prevé mucho más años de prisión. Exactamente. Puede llegar hasta 20. ¿Cuál es la carátula? Violación, es decir, abuso sexual con acceso carnal, y tentativa de homicidio. La tentativa de homicidio no es lo que todos pensamos de agarra un arma, se la puso en la cabeza y la quiso matar. No. Acá la tentativa de homicidio va por lo que sintió la víctima en ese momento, que sintió que Villa la quería matar, porque entre otras cosas le mordió la cara, la agarró del cuello, intentó asfixiarla y demás. Pero repasemos la denuncia, que es parte de la ampliación, porque recordemos que este escrito que ustedes están viendo acá llegó el viernes pasado a los tribunales de Lomas de Zamora. Ayer lunes, la víctima se presentó, declaró durante 6 horas, confirmó lo que había presentado en el escrito y dicen que aportó más detalles. Yo acabo de solicitar ese documento. Me dijeron: es posible que te lo mandemos en algunos minutos nada más. Es decir, que de acá a lo que queda de el programa, seguro vamos a recibir probablemente ese documento. Con la declaración. Con la declaración en primera persona, con la declaración oral, con lo que contó más allá del escrito, con lo que habló durante 6 horas. Pero repasemos igualmente lo que decía el escrito porque me parece que es fundamental. Cuenta la mujer en ese escrito que se presentó el día viernes que estaban en un asado, que se van de ese asado, que van a la casa de Villa, ellas y 2 personas más, ellos 2 y 2 personas más,
que era un asistente y un empleado de seguridad, que el asistente en un momento se va de la casa y quedan los tres. La víctima, Villa y el vikingo, que es aparentemente el empleado de seguridad del guardaespaldas de Sebastián Villa. Lo cierto es que cuenta la mujer que a la noche cuando llegan, Villa y ella ingresan a la habitación y afuera se queda este hombre, el vikingo. Que Villa había tomado una botella de whisky, es decir, dice que estaba ebrio. Un jugador profesional que se tomó una botella de whisky. Botella de whisky. Primer elemento de cómo juega este hombre afuera de la cancha, ¿no? Exactamente. Y dice la víctima, y acá entra la celopatía que evidentemente tiene Villa. Él me estaba acariciando en la cara, dice ella, estaba todo bien, estábamos acostados. Él me empieza a acariciar en la cara cuando de repente se pone violento. Me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca. Me pega una cachetada y me dice, ¿te gustaron mis compañeros? A lo que en ese momento, por supuesto, la víctima dice que se sintió mal y se quiso ir. Obviamente se lo quiso sacar de encima. ¿Por qué marcaba el tema de los celos? Es importante porque la víctima permanentemente en su relato dice que toda esta agresión se produce por celos que Villa tenía con sus compañeros. Con Cardona, y en particular con el Con- actual jugador de Racing, compañero de la selección colombiana de Villa, Edwin Cardona. Pero continuemos con el relato porque es importante lo que viene, porque ya se adentra directamente en lo que tiene que ver con el abuso sexual, con la violación. Hasta acá vos tenés violencia de género y tenés Sí. una estrella de Boca que cobra fortunas, que es un jugador profesional, Sí, claro. que se toma una botella de whisky cuando no está en la cancha, Exactamente. ¿no? Y que le pega a una, supuestamente le pega a una mujer. Es por ello, dice la víctima, que entre lágrimas producto del golpe, él comienza a acariciarme el pelo, que esto lo vemos mucho en las denuncias de abuso sexual. Primero un golpe, después una caricia, va un golpe de vuelta, un perdón, otro golpe. Me seca las lágrimas y me empieza a besar. Pero acto seguido me aprieta de vuelta la mandíbula con mucha fuerza, impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme, dice la víctima, ya adentrándose en lo que viene, que es la violación, Lo que el ella abuso siente sexual. ahí, lo que ella siente ahí, ¿no? En medio de, después de los golpes, después del reproche de que si te gustan los compañeros o no, es una sensación de que él la quiere matar. Exactamente. ¿Cómo sigue la historia? Sigue el relato y atención, insisto, son minutos cruciales. Estamos esperando la decisión del juez, que tiene que ser en estos minutos, que nos llegue el documento con la ampliación de la declaración que hizo la víctima el día lunes. Atención, dice la víctima que Villa la agarra de las piernas con mayor intensidad, que intenta convencerla para que se quede, para que no se vaya de la cama, que él la agarra de la cintura, de la cadera, la tira de nuevo en la cama, es decir, se da un forcejeo en la cama y dice la víctima, me sacó parcialmente el pantalón, no del todo, él se bajó su boxer un poco y comenzó a violarme de forma violenta. Mientras yo intentaba liberarme, agitando desesperadamente los brazos y tirándole manotazos al cuerpo. Esto es lo que contó la víctima el día viernes. Pero él seguía violándome, dice. Y me decía, ¿te gustó estar con Cardona? ¿Eso es lo que querías? Le dice, según la denuncia, Villa a la víctima. Este relato descarnado, que aparece, insisto, en un escrito, lo refrendó en el día de ayer la víctima, ya no por escrito, a viva voz, Claro. contándolo de manera oral, explicándole a la fiscal paso por paso. Les adelanto algo de esa declaración que se dio en el día de ayer. Es absolutamente contundente, da muchos detalles, la víctima tuvo que frenar en varias oportunidades, se largó a llorar en varias oportunidades. En un momento, cuando está relatando la violación, la fiscal Vanessa González, una de las dos fiscales, la otra es Verónica Pérez, le acerca un vaso de agua y la víctima dice, no lo quiero tomar porque si lo tomo siento que lo voy a vomitar. Esa es la situación que se vivió en el día de ayer en la Fiscalía de Lomas de Zamora mientras la víctima relataba. Además, recordemos que el abogado contó que una médica la revisó en el Ese punto es hospital. fundamental. Ese punto es fundamental. Y si te parece, ahora lo repasamos, Mariano, Claro. porque se pidieron medidas de prueba con respecto a eso. Pero antes
empecemos a ver, si te parece, cuáles son esas medidas de prueba que pidió la fiscal y por qué las pide. La primera, cuenta la víctima, presten atención a esto, cuenta la víctima que ella se enteró que un vecino del country llamó al 911. ¿Por qué llamó al 911? Porque escuchó gritos, ruidos fuertes, que llama al 911 para contar de la situación. Entonces, la fiscal envía un oficio al 911, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, para que remita la carta de los llamados y audios correspondientes a los llamados efectuados el día del hecho. Es decir, la fiscal le dice al Ministerio de Seguridad, le dice a Bernie, mándenme los llamados que se hicieron ese día al 911 porque queremos saber qué es lo que pasó. Queremos saber si efectivamente un vecino llamó. Este punto es importante y forma parte de las pruebas. ¿Ella ratificó? ¿Ella sabía que un vecino había llamado al 911 o no? Ella ratificó, ella dijo que sí, que se enteró después. después. Esa es una prueba que se puede cotejar. Que se puede cotejar, exactamente. Para hilvanar y que la justicia pruebe el relato. Exactamente. Porque la justicia, más allá de que el testigo tiene que decir la verdad, tiene que probar también. Tiene que probarlo. Y estas pruebas, siempre decimos, bueno, lo dice, ahora tendrá pruebas. Bueno, claro, estas son las pruebas que produce la Fiscalía. Exacto. Luego, dice la víctima que se enteró que un policía, a raíz del llamado, de ese llamado al 911, fue un patrullero de la policía hasta el country Venado 2. ¿Y qué pasó? Según dice la víctima, no lo dejaron pasar. Le dijeron, no, muchacho policía, quédese tranquilo, acá está todo bien. Entonces, ¿qué hace la fiscal? Le pide también al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a Sergio Berni, que informe quiénes fueron o cuáles fueron los móviles policiales que concurrieron al country Venado 2 el día del hecho denunciado con motivo del llamado de un vecino, debiendo informar repartición, dependencia correspondiente, nombre y legajo de los policías que concurrieron. Sí. Sigue la prueba. Yo le agregaría el nombre de los efectivos de seguridad del country que frenaron el patrullero. Además, y eso yo se los agregaría en la investigación. Y eso viene también en un rato porque también lo pide. Claro. Acá hay un tema. Cuando a una persona se le imputa un delito y se le comienza una causa, la justicia lo que tiene que hacer es ir y avisarle a esa persona. Es decir, yo, justicia, inicio una causa contra Mariano Yese, tengo que ir y avisarle a Mariano Yese. No puedo iniciar una causa si no le aviso, si no lo notifico. ¿Qué hizo la Fiscalía? Fue a notificar a Villa, al mismo country donde se había producido la supuesta violación. ¿Qué pasó? No lo encontraron. Entonces, ¿qué hizo la fiscal? Le libró un oficio al empleador de Sebastián Villa, que en este caso es el Club Atlético Boca Junior, para que brinde información correspondiente a quién. A su empleado, claro. Exactamente, a Sebastián Villa. Esto ya lo hizo Boca. Ya Boca aportó la información necesaria, ya contestó el oficio. Y atención, porque esto quiere decir que Boca ya fue notificado del inicio de la causa y de la ratificación. Ajá. Este punto es importante. Pero siguen las pruebas y ahora vamos a llegar a lo que vos decías, Mariano, que es lo más importante de todo, que es el examen que la víctima se habría hecho, digo se habría hecho porque falta que se adhiera ese documento en el Hospital Pena. Pero antes, lo que vos decías, le pide la fiscal a la comisaría cuarta de Esteban Echeverría que vaya hasta el country 2, que pregunte la lista de personas que trabajaron esa noche y que también diga quiénes entraron, qué autos entraron, quiénes salieron, qué personas entraron y salieron entre el 26 de junio y el 27 de junio. Ahora bien, nos metemos en lo que a mí me parece es la clave medular de esta causa. Que de alguna manera, Martín, lo adelantábamos ayer. Es decir, esto es un adelanto del noticiero de 24, vos lo estás hoy reconfirmando. Exactamente. La víctima cuenta en su declaración, y ahora vamos a ver, insisto, el documento donde se le pide al Hospital Pena que envíe la información, pero lo cierto es que la víctima cuenta y relata y dice: yo al día siguiente fui efectivamente al Hospital Pena, me atendió una médica, me revisó y constató efectivamente que yo tenía lesiones compatibles con abuso sexual. Me dijo que abajo había 2 policías, que yo tenía que declarar o que yo por lo menos podía denunciarlo. Y dice la víctima, la verdad que no lo hice
porque tenía miedo y de hecho me fui y no me llevé ningún tipo de certificado ni nada. Entonces, ¿qué hace la justicia? El juez libra una orden de presentación al director del hospital de Agudo, José María Pena, al Hospital Pena, donde le pide que en el plazo de 48 horas envíe la historia clínica de la víctima, donde, si todo se hizo como corresponde, ahí debería constar efectivamente que esa mujer, la víctima, ingresó el día 27 de junio al Hospital Pena, la revisaron y tenía lesiones compatibles con abuso sexual. ¿Y por qué digo que esto es fundamental? Porque si esto es efectivamente así, es decir, si del Hospital Pena responden con la historia clínica, que eso lo van a tener que hacer, sí, y la historia clínica dice que la víctima tenía lesiones compatibles con abuso sexual, es una prueba más que fundamental en todo esto. Sí, pero acá vos tenés un tema. A ver. Suponete que la chica se escapa del hospital y la médica, para no quedar ella expuesta, no vuelca en la historia clínica lo que vio, porque cuando vuelcan ese tipo de circunstancias tienen que notificar a la policía. También puede pasar. Entonces va a ser clave también ubicar a la médica. También. No, eso es fundamental. Fundamental, De hecho, porque a lo mejor no está en el papel. De hecho, ahora te voy a decir algo con respecto a la médica. Perdón, quiero aclarar que nos acaba de llegar el documento. Bueno, atención, atención. Yo se lo acabo de mandar a la producción cuando 17, quieran. 24 minutos. Esto es primicia del noticiero de A24. Yo lo acabo de mandar a la producción. Si querés te termino mientras los chicos lo terminan de procesar. Dale, dale. Pero acaba de llegar el documento con la declaración de ayer lunes. No el escrito, la declaración. Pero te completo con lo que te decía. Ya la defensa, el abogado que asesora a la víctima pidió que se la ubique a la médica. Claro. Que se la ubique, que se la puede ubicar fácilmente. ¿Quién trabajó los registros del hospital? Claro. ¿Quién trabajó esa noche, a esa hora? ¿Qué médica la pudo haber atendido? Y un detalle, no estaba sola la médica. Había también no sé si esta es la palabra, un aprendiz, un estudiante, no, un residente. Esa es la palabra. Había un residente que estaba acompañando a la médica, una residente mujer, que inclusive cuando la médica se va a buscar algún tipo de medicación para aplicarle el protocolo de abuso sexual, en ese momento se queda la víctima sola con la joven residente y también comparte unas palabras. Vamos a la información de último momento. Vamos. Caso Villa, documento exclusivo. Cinco de la tarde, 25 minutos, mientras se espera una decisión sobre el futuro del crack de Boca, si va a ir a prisión o no, un documento único que trae Martín Candalá. Exactamente, es parte de la declaración. Esto acaba de llegar, pido que sigan para no vamos a exponer a la víctima, por supuesto, acá no se van a mencionar nombres. Quiero que subamos un poquito, lo estamos editando en vivo, esto es así porque acaba de llegar este documento con parte de la declaración. Vamos bajando, bajemos. No, bajemos, exactamente. Ahí está bien, hasta ahí. Dice, yo lo conozco a Sebastián Villa en la cuarentena, en una noche, en un bar, en el año 2020, dice la víctima. Esto es lo que relató, lo que contó. El bar es El Toro, que queda en la calle 9 de Julio, en la ciudad de Buenos Aires. Yo no lo conozco, sinceramente, desconozco. Desde ahí nos vimos, tuvimos una conexión, charlamos, bailamos, todo normal. Después, sigamos bajando, ya vamos a bajar, porque después cuenta que conoce a la familia, se contactaron que conoce por al entorno, exactamente, que se conocieron. Sigamos bajando. Conocía a sus hermanos, dice. Exactamente, yo pude darle una revisada rápida, por eso le pido que sigamos bajando, con confianza, más. Quiero ir, a ver, un poquito más abajo. Ahí está, ahí está bien. Cuenta la víctima que estaban efectivamente en el asado, ese famoso asado, y dice, quiero agregar que en el asado ya venían los comentarios y las miradas feas. Es decir, Villa, ya cuando estaban en el asado previo a ir a la casa, ya mostraba sus celos, mostraba su enojo. Dice la víctima, yo me di cuenta que algo pasaba. Él me miraba feo. Yo la verdad es que me llevo bien con los jugadores. Pero él estaba celoso y me hacía comentarios cada tanto. Nada grave, aunque esos comentarios eran habituales. Bueno, cuenta la víctima que llegan a la casa. Dice,
que ingresaron a la habitación, nos acostamos, no recuerdo bien el horario, no me fijé. Sigamos bajando porque ahí exactamente vamos a la otra página. Y ahí empieza a relatar. Hay un poquito más arriba, un poquito más arriba. Dice que la cabeza de la víctima se pone en el pecho de Villa, ya estaban comentando, algo que parecería ser bastante romántico, digo, Villa acostado, el pecho, la cara de la víctima, la cabeza sobre el pecho de Villa. Sí, pero lo hace de manera brusca, dice. Dice, pero atención, porque ahora llega. Dice que se pone brusco, que ella intenta moverme, y me intento moverme para ver qué le pasa. Él me agarra del pelo de atrás, a la altura de la nuca, y me atrae brusco hacia su pecho. Me agarra de la cara y me pregunta, ¿estuvo con mi compañero o no? Esta es la previa de la violación. Yo no sabía de quién me hablaba. Me dice, ¿qué quiere? ¿Que sea la burra de los demás? Acá terminando una terminología que evidentemente se usa en Colombia. Ahí me doy cuenta que estaba agresivo. Yo no entendía por qué me decía eso. Me decía que se había enterado por otro lado cosas. Él me pega una cachetada con la palma de la mano en mi cara y me agarra otra vez del pelo. Ahí es donde me quiero sentar y me atrae hacia él de nuevo. Le digo que me quiero ir. Le digo, no, Seba. Me largo a llorar desconsoladamente. Porque me estaba lastimando, dice la víctima. Me quería ir. Y me quería ir y que hablábamos otro día cuando estuviera más calmado. Me dice, ¿se va para donde Cardona? Fíjense cómo permanentemente, evidentemente, los celos venían por el lado de Cardona. Ya acá tenés varios episodios de violencia de género. Exactamente. ¿No? Hacia la joven. Acá vamos a seguir relatando en orden cronológico, ¿eh? Claro, la fiscalía le dice, ¿a quién se refiere usted con Cardona? Claro. Al jugador de Boca refiere ella. Obviamente la fiscal ya sabe quién es Cardona, no hace falta que se lo expliquen, pero para el acto procesal necesita dejarlo bien aclarado. Dice, cuando me quedo en la cama y veo que no me podía mover, él me tenía candado con sus piernas. Evidentemente la tenía asegurada con las piernas. Estaba trabada, la tenía. Me hace una traba con sus piernas y me tenía agarrada de la mandíbula. Yo me quería ir. Él ve que estoy llorando, baja la intensidad de sus piernas y me dice, bueno, ya. Ahí es donde me puedo zafar. Me dice, mi amor, ¿por qué se pone así? Esto que yo te decía permanentemente de, ¿qué pasa? De la violencia al cariño, de la violencia al cariño. Y la típica del golpeador, del violento. Pero digo, la trata de usted. Sí, porque me parece que es un tema de Colombia. De Colombia, exactamente. Sí, los colombianos, por lo tanto, tratan de usted, ¿no? La primera también. Deje la abogada, no pasa nada. También la abogada me da como un término como deje de hacerse la legal en este tema. Y es donde agarro mi buzo, cuando veo que no me convence cuando ve que no me convence de quedarme, él va y cierra la puerta que estaba del lado izquierdo, es decir, la encierra dentro de la habitación. Ahí tenés la privación ilegal de la libertad. Insisto, estamos leyendo, atención, este documento exclusivo que acaba de llegar, es la declaración de la víctima que se hizo en el día de ayer durante más de 6 horas. Seguimos repasando el relato. Yo me estaba por poner un lado de la bota, él vuelve y cuando estoy colocando el empeine de la bota, llorando desconsoladamente, me quería ir, él vuelve y me agarra la mandíbula, nuevamente la violencia. Me levanta la cabeza y me pone frente a frente a él, parado y yo sentado en la cama. Es muy gráfico lo que cuenta, ¿eh? Y me quiere levantar el cuerpo desde la cara, con mucha bronca. Y es donde agarro su mano y le digo que se calme porque me estaba lastimando. Y me dice, usted no me ama, usted no me quiere, usted no está enamorada de mí como dice. Él se contestaba solo, dice la víctima, tenía mucha bronca hacia mí. Y esto es lo que yo te contaba. La víctima solicita un breve descanso, la fiscal le ofrece agua y ella le responde, no, gracias, siento que la voy a vomitar, el agua. Luego de un momento de descanso, quiere seguir continuando la víctima y dice, me tiene de la mandíbula, ya de la garganta. Yo lo quería alejar de encima mío, pero lo tenía encima, no me dejaba ni levantarme, la mano. Él se quería bajar el boxer con una mano. Al principio no pensé que iba a querer tener relaciones así. Claro, ella no sabía que se venía una violación. Claro. Ella pensó que le podía decir que no a Villa y que eso terminaba ahí. Él me hace tocarle la parte íntima de él. Yo le digo que no quiero. Me tenía con una mano y con la otra mano me agarraba para que yo lo toque. A todo esto, yo estaba llorando. Un momento feo
ya me había pegado, ya me había zamarreado. Sigamos bajando, por favor, y continuemos el relato. Ah, esta parte es importante. A todo esto, dice la víctima, Vikingo, ¿se acuerdan de Vikingo, el empleado de seguridad que se había quedado al lado de afuera? No sé si escuchó, no sé qué pasó, la puerta estaba cerrada. Yo trato de empujarlo, pero él tiene mucha fuerza, está hablando de Villa, ¿no? Y ahí es donde me puedo levantar, pero ya tenía de un lado bajo el short. Hago mucha fuerza porque él me tiraba de todos lados, no me dejaba ni moverme. Me logro zafar un poco, lo logro sacar de encima mío y se queda de mi costado. Él me agarra de una pierna y es donde sí me baja el short y me tenía agarrada de una sola pierna. Le digo que yo me quería ir, que así no quería y él ya no me hablaba. Ya estaba enfocado en querer hacerlo. Ahí me quedé con el short en las rodillas, ya me lo saca, es decir, se lo saca a la fuerza. Yo estaba llorando, por eso me parece extraño que no escuchara nada la persona que estaba afuera. Se refiere a Vikingo, a ese empleado de seguridad. Imagínense esta situación, una mujer llorando, desconsolada, claro. Los gritos. Bueno, un escándalo dentro de la casa. Un escándalo. Claro. Dice, desde acá, de donde tenés el cursor, más donde tenías el cursor abajo, después de la manipulación de él, de preguntarme si lo quería, si lo amaba, ya no podía controlar su enojo, me saca el short, me tira en la cama, me agarra a la fuerza, y acá quiero hacer un alto, porque la víctima cuenta de una forma descarnada la violación. Cuenta cómo Villa la abusa sexualmente. Si te parece, Mariano, no vamos a entrar en los detalles. Me parece que esta parte podemos saltearla, por lo menos el momento en el cual ella cuenta. Está ahí, no tanto más, un poquito más arriba. Ahí está bien. No quiero contarlo porque son muchos detalles y no estamos en un horario como para hacerlo. Después de abusarla sexualmente, Villa le hace una pregunta muy soez, yo la voy a transformar. Le dice, ¿qué acaso solamente Cardona puede tener relaciones sexuales con usted? Le dice Villa. Y me pregunta si me gustaban sus compañeros y si por eso no quería estar más con él. Fíjense cómo permanentemente aparece el tema de los celos todo el tiempo. Sale de mí, es decir, deja de violarlo, bajemos esta parte, no, bajemos un poquito, baja, ahí, listo. Temblaba yo, me acaricia el pelo, me acomodaba el pelo. Este es el post-violación. Fíjense lo que es. Sí. Si esto es verdad, estamos hablando de una persona con un rasgo, una psicopatía tremenda. Digo, la acaba de violar y le acaricia el pelo. Y aparte un peligro de que esté libre y demás. A ver. Me acaricia el pelo, me lo acomodaba, me lo sacaba de la cara, me secaba las lágrimas, dice la víctima. Me decía que deje de llorar y hacer teatro. Me agarra la cara con ambas manos. No brusco, aclara la víctima. Acá ya había cambiado la actitud luego de la violación. Siempre esto aclaramos según la denuncia. Y me dice, dígame si me quiere, dígame si está enamorada de mí, sí o no. Dale, dígame si vamos a estar siempre juntos. Yo le dije, me quiero ir. Fue lo único que pude decirle, dice la víctima. Me dice que vaya al espejo y me arregle. Voy al baño. Miren la preocupación de Sebastián Villa. Siempre según la denuncia. Aclarémoslo. Quería que vaya la víctima y que se arregle. Voy al baño, que está dentro de la habitación. Entro al baño, me miro al espejo y estaba toda roja. Quería dejar de llorar para poder irme, porque así no me iba a poder ir. Claro, la víctima sabía que no la iban a dejar, porque estaba Villa y estaba el custodio, no la iban a dejar. Él ingresa al baño y me ve que me estoy lavando la cara, me vuelve a acomodar el pelo y me dice, usted así no puede salir de la habitación. Es decir, Villa le dice, llorando, en una situación de luego de haber sido violada, usted no se puede ir de esta habitación. Seguimos con el relato. Me avisás vos, Mariano, de la producción cuando quieren que lo cortemos. Seguimos. Yo había escuchado unas voces afuera, dice la víctima. Me dice Villa que me calme, que me ponga bien. En ese momento que nos levantamos de la cama, me devuelve mi teléfono, porque evidentemente la víctima cuenta que además Villa le había sacado su teléfono. Me dice que me calme. Yo no podía hacerlo porque me sentía violada. Me sentía un trapo, dice la víctima. Así se lo contó al fiscal. Me sentía violada, me sentía un trapo. Él ahí sale de la habitación y volvió a entrar
Y ahí es donde miro mi celular, bajemos, sigamos para no leer nombres de... Bajemos, ahí está, exactamente. Lo cierto es que sale de la habitación y la víctima cuenta que hay otras mujeres en la casa. Raro le pareció, porque cuando ellos habían entrado, eran ellos dos. Claro. Después sale y estaba esta persona vikingo con varias mujeres más. Quiero que sigamos bajando, por favor. Quiero que sigamos bajando. Vamos a ir prácticamente a las últimas páginas, porque acá la víctima cuenta que va a la casa de una amiga, le explica lo que sucedió, la amiga la contiene, nos enteramos a través de esta declaración que la víctima tiene una hija, tiene un hijo muy chiquitito también. Lo cierto es que finalmente la llevan al Hospital Pena, o en realidad le dicen a la víctima que vaya al Hospital Pena. A ver, mientras buscamos otro párrafo, ya está con nosotros el doctor Juan Pablo Gallego, que viene por el tema de D'Artés, ¿no? Por una cuestión de otro revés judicial, pero veo tu gesto, siempre has tenido en tus manos este tipo de casos. A mí me gustaría que nos des una impresión desde afuera, ¿qué estás viendo acá? Sí, Mariano, es impactante varios aspectos de lo que viene leyendo Martín, de esta declaración, y está muy bien marcado esto en cuanto a esta asimetría de poder, ¿no? Tan presente en estos delitos y tan clara aparentemente en este relato que estamos conociendo, ¿no? Casi al aire, pero está muy marcado este ejercicio de autoridad y que en este caso, aunque no haya quizás tanta diferencia de edad, la propia fuerza impone... Es contundente el relato, es decir, acá tenemos... A ver, este relato no puede ser guionado. Digo, esto es un relato de alguien que sintió un menoscabo físico y psíquico, Juan Pablo. Por otro lado, Mariano, es muy importante que inmediatamente lo relata a terceras personas, amigas, y según he visto también, creo que también surge de la declaración, hubo una revisión médica bastante inmediata que podría incluso, tal como lo explicas, Mariano, ser conteste con todo este contexto emocional y físico, ¿no? Claro. Martín. Cuenta la víctima que efectivamente va al Hospital Pena. Y acá presten atención porque, insisto, estamos hablando de la revisión médica que mencionaba recién el doctor Gallego y puede ser la clave de la investigación. Dice la víctima, me dolía todo el cuerpo, yo caminaba con dificultad, me fui al Hospital Pena, explica que una persona llamada Félix, presten atención a este nombre porque le va a resonar a partir de ahora y durante muchos días, un hombre llamado Félix, que sería asistente de Villa, empieza a llamarla permanentemente. Inclusive cuando va al hospital. Permanentemente la empieza a llamar. ¿Por qué la llama el asistente de Villa? Porque quería arreglar económicamente la situación y que ella no haga la denuncia. Quería calmar los ánimos y arreglar con plata. A todo esto, dice la víctima, ya en el Hospital Pena, Félix me llamaba y me mandaba mensajes todo el tiempo, aun si no contestaba. En el Hospital Pena me atiende una ginecóloga. Yo no quería decir nada. Yo me quebraba. No recuerdo el nombre de la doctora, pero está escrito. De hecho, la traté mal porque yo quería contar y ella me preguntaba qué era lo que había pasado. Claro, para poder trabajar la víctima le preguntaba. Atención a esto. Cuando me revisa, dice la víctima, me pregunta, me dice que eso era propio de un abuso sexual. Es decir, según lo que contó la víctima en sede judicial, la médica le confirmó que las lesiones eran de un abuso sexual. Me pregunta si tuve un abuso, si me violaron. Y le digo que sí, porque tenía irritado en su zona genital. Y una pérdida. Y una pérdida. Como se da cuenta que no quería hablar mucho y lo tenía Félix llamándome a cada rato que quería que fuera el médico de él, es decir, la gente de Villa, según la denuncia, quería que vayan a un médico de confianza de ellos. Yo quería grabar lo que la doctora me decía, pero me dijo que no la podía grabar, lo cual es lógico. Si vos le decís, te la puedo grabar, doctora, es lógico que la doctora le diga que no. Yo le digo por mensaje a Félix que estaba en el médico. Félix, el enviado de Villa, el emisario de Villa. Y le envié a él un video cortito de la doctora hablando, que es cuando me dice que no puedo grabar. Es decir, la víctima saca el celular, quiere grabar a la médica le dice no grabes y ese videito cortito se lo manda al emisario de Villa. Esto es importante para el próximo párrafo, antes de que lo lea. Es importante para desmistificar el tema de cuándo y en qué contexto se comete una violación. Una violación puede ser también
que puede partir de una relación de dos personas que a lo mejor hasta conviven y hasta tienen una relación normal. Digo, la violación es un estadio donde hay violencia y donde la víctima siente el menoscabo físico y psíquico. Y esto que va a leer ahora Martín habla de esto, porque todo esto parte, recordemos, de dos personas que se conocían, que ya habían estado juntos. Que ya habían estado juntos. Bien. Hablando con la doctora, me pregunta si fue mi novio o una pareja. Y me dice que por más que fuera mi pareja, eso, las lastimaduras, era una violación. Ahí está. Me quería incentivar a hablar, dice la víctima. Que Félix, mientras estaba en el hospital, me decía que igualmente la médica podía hacer la denuncia sin consentimiento mío, que por eso no diera nombres. Voy a repetir esta frase y le quiero dar un contexto. ¿Qué era lo que le decía el emisario de Villa a la víctima? Por más de que vos no hagas la denuncia, no le des nombres, porque la médica la puede hacer la denuncia por su propio lado. Entonces, la preocupación era que no diera el nombre de Sebastián Villa. Por eso, vuelvo a leer este párrafo. Mientras estaba en el hospital, me decía que igualmente la víctima podía hacer la denuncia sin consentimiento mío, que por eso no diera nombres. La doctora me dice que abajo habían dos policías que podían hacer la denuncia en ese mismo momento. Yo le pedí algo para el dolor a la doctora. Había un aprendiz, esto que te decía, al lado de la doctora, que se queda al lado de ella, y yo no tenía fuerzas para denunciar ahí. Lo tenía Félix hablándome. Claro. Pongámonos un rato en la posición de la víctima. Sí, claro. Que en la noche anterior fue abusada sexualmente. Que se presenta en el hospital. Mientras se presenta en el hospital, la están revisando, la están analizando con todo, con lo feo que es eso para una víctima, y encima tiene a un tipo en el teléfono que la llama permanentemente, que le manda mensajes y que la amenaza con no dar el nombre del futbolista Sebastián Villa. Dice, sigue relatando la víctima, que la ginecóloga me revisó mis partes íntimas y me estaba recetando medicación. Me estaba haciendo unas órdenes para un Papa Nicolau, para un barrido. Ella sale del consultorio y me deja con una chica jovencita, con la aprendiz. Pero yo agarré la receta de ella y me fui. No sé si salió a buscar a la policía, pero se va. Me daba miedo de que se inicie la causa. Yo tenía miedo, estaba destrozada. Esto es importante porque, claro, por ahí surge la pregunta, ¿y por qué la víctima no se llevó una constancia escrita de que tenía lesiones compatibles con abuso sexual? Lo acaba de explicar la víctima. Dijo, me fui corriendo. Tenía tanto miedo de dar la denuncia y de que la doctora haya salido a buscar a la policía que agarré las cosas y me fui. Por eso es importante el trabajo de la investigación. Sí, sin Es duda. importante esta primera etapa de la investigación porque el juez va a tener que cotejar con... ¿Esto es provincia o es ciudad esto? Provincia. Esto es provincia. El fiscal o la fiscal va a tener que cotejar esto con la médica, con el informe del hospital y demás. Exactamente. Si realmente surge esto, si se comprueba que el relato de ella, de su declaración, tiene que ver con la revisación en sí, con el diagnóstico, la verdad que estamos frente a pruebas de cargo muy fuertes. Muy fuertes, muy fuertes. ¿Vos crees que puede ir preso, Martín? Sí, yo creo que sí. Yo creo que puede ir preso. ¿Por qué? Yo creo que puede ir preso si se comprueban las cosas que hay hasta el momento. Les hago un adelanto. La víctima presentó historias de Instagram que van a ser peritadas, pero historias de Instagram en donde ella se sacó selfies adentro de la casa de Villa. ¿Y por qué se sabe que es la casa de Villa? Cuando uno ve esas fotos, te das cuenta que es la casa de Villa porque hay cuadros de Villa por todos lados, básicamente. Claro. Es una selfie de la víctima con fotos de Villa por todos lados. Y además, eso en una inspección ocular que hace la Fiscalía, una reconstrucción. Claro. No hace falta corroborar mucho. Pero digo, si se comprueba que efectivamente la víctima, al día siguiente del abuso sexual denunciado, fue revisada por una médica del Hospital Pena y esa médica corroboró que había lesiones compatibles con abuso sexual, y a eso se suma que la Fiscalía ubica en tiempo y espacio a Sebastián Villa en el mismo lugar que la víctima, y a eso se suma que la víctima cuenta y relata y dice tener pruebas de que tanto Villa como el entorno intentó darle plata para que se callara, se dan prácticamente todos los presupuestos para una prisión preventiva. Obstrucción. Exactamente. Claro. Uno de los riesgos procesales es que Villa se pueda escapar, que el imputado se pueda escapar
o que pueda obstruir Claro. la investigación, como por ejemplo tratando de sobornar a la víctima, que es lo que aparentemente sucedió.